Shalom a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Queremos recordar a todos nuestros hermanos y amigos que este ministerio está centrado en las raíces hebreas en Yeshua HaMashiach. Y como es habitual, dentro del ciclo de estudios llamado Perlas de la Bendita Torah en Yeshua HaMashiach, hoy le traemos un nuevo estudio que va a compartir nuestro hermano y amigo Moshe Ben Israel con el título Celebremos la fiesta de la resurrección en el día de Shabbat. Y para no extendernos más, vamos a dar paso a nuestro hermano Moshe Ben Israel con este poderoso y precioso estudio. Que ustedes lo compartan y que sean de bendición. Shalom Aleichem. En el libro de Vaikra, en el capítulo 23, en el verso 6 dice: en el día 15 del mismo mes es la fiesta de Matzah. Para el nombre de Adonai, por 7 días comerán Matzah. En el primer día tendrán una convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Traigan una ofrenda hecha por fuego al nombre de Adonai por 7 días. En el séptimo día habrá convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Esta es en Levítico, Vaikra 23, la orden de esta festividad. El primero y el séptimo día dice que son días altos de la fiesta. El resto de días se conoce como Hol HaMoed, que son, como no son días altos de la fiesta, son días que no tienen la misma santidad que el primero y el séptimo día. El primero y el séptimo son días de descanso completo como Shabbat. El último día termina para nosotros los creyentes en el Mashiach con el banquete del Mashiach, que es una fiesta especial con la que se cierra toda esta festividad. Aunque hay varias cosas que nosotros vemos en esta semana, ¿no? En la festividad de Pesach es la muerte del Mashiach. Luego viene la fiesta de Matzah por 7 días. En el primer día de la fiesta de Matzah, convocación, en el final también. Dentro de Matzah está Bikurim, que es la fiesta de la primicia. Y esta es una fiesta también que necesitamos recuperarla y restaurarla, porque esa festividad, de esa hablaremos mañana, no solo les adelanto la fiesta de Bikurim. Hay una ofrenda que se entregaba de los primeros frutos en Shavuot, pero en Shavuot se entrega los primeros frutos del trigo. Mientras que en Bikurim, que queda dentro de Matzah, se entregan los primeros frutos de cebada. Es una primicia de cebada, y la cebada tiene que ver con la resurrección. O sea, es una fiesta que habla con respecto a la resurrección, y se entregaba al Cohen. Entonces, sabemos que Yeshua resucitó el día de Shabbat, pero ¿por qué la ofrenda se entregaba el día domingo?
porque esa primicia se celebra hoy el día domingo. Y dice, ¿por qué si Yeshua resucita en Shabbat? ¿Por qué el día domingo se celebra Bikurim? Todos lo celebran el domingo y creen que el domingo es el día de la resurrección. Como primicias habla de la resurrección. Pero, ¿por qué se hacía esta festividad del domingo? Ustedes recuerdan cuando Yeshua dice todo el Brit Hadashah, que él había resucitado en Shabbat. En la mañana las mujeres fueron las primeras que lo encontraron y cuando quisieron tocarlo, él dijo, no, no me toquen. Él era la primicia de resurrección. No me toquen porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. O sea, esa primicia tenía que ser entregada primeramente a Elohim, tenía que ser disfrutada por Elohim. Ese cuerpo humano resucitado del Mashiach tenía que ser impregnado de Elohim en los mismos cielos. Tenía que ser totalmente lleno de la presencia de Elohim y por eso Él lo permite. Entonces la entrega era el domingo, pero la resurrección es el Shabbat. Sin embargo, hoy incluso muchos mesiánicos, estaba viendo este año que dicen que la primicia se entrega el domingo porque el domingo resucitó el Mashiach. No es así, él resucitó en Shabbat, solo que la primicia se entrega el domingo. Pero porque habla de esa primicia que él como el Cohen tenía que entregar en los mismos cielos. Y uno ve ese aspecto cuando entre la mañana del primer día de la semana y la noche, en el transcurso del día, en algún momento de ese día hubo una ascensión secreta del Mashiach. La que él está diciendo ahí, no me toquen porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. No había subido como esa ofrenda, como esa primicia de cebada, como esa primicia de resurrección. Y tenía que ser primeramente impregnado de la presencia de Elohim, absorbido por la presencia de Elohim. Y luego en el mismo día otra vez regresa, trae toda la presencia de Elohim en resurrección a la tierra. Y por eso es que está en el cuarto día. De eso vamos a hablar mañana para entender lo importante que es esta fiesta. Entonces esta semana viene con, aunque la fiesta de Matzah la celebramos hasta la otra semana, pero en esta semana hay la fiesta de Bikurim, la fiesta de la resurrección en Shabbat. Shabbat es la fiesta de la resurrección, se convierte en la fiesta de la resurrección. Como hemos hablado en los primeros siglos, los creyentes en el Mashiach, cada Shabbat celebraban la fiesta de la resurrección, porque reconocían que Él resucitó en Shabbat. Pero como primicia, asciende al trono de una manera secreta el primer día de la semana, y luego en la tarde lo vemos nuevamente caminando aquí en la tierra, en el camino de Maús, en la nochecita, está reunido con los talmidim, pero ya ahora impartiendo su ruah, impartiendo ese ruah que había absorbido en el momento en que fue ascendido al trono. Ese primer día hubo un ascenso secreto y luego 40 días después el ascenso público de el Mashiach. Esas son cosas que vemos en la primicia, en la fiesta de las primicias. Porque muchos están defendiendo eso. No, es que definitivamente Él resucitó el domingo. No, no resucitó, Él resucita en Shabbat. Tenía que ser de esa manera, tenían que cumplirse las profecías de esa manera. Entonces, esta semana aparece Bikurim, aparece la entrega de esa ofrenda, aparece la ofrenda quemada. O sea, esta semana tenemos que estar mucho más activos espiritualmente en la presencia del Eterno. Y luego finalizamos la festividad con el banquete del Mashiach. Y así celebramos las festividades, pero tenemos que seguir en ese ambiente que nos proporciona nuestro Padre en este tiempo. Ahora, en el mandamiento que el Eterno nos da es, en el 15 del mismo mes es la fiesta de Matzah. Para el nombre de Adonai, por 7 días comerán Matzah. En el primer día tendrán una convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario.
Por 7 días comerán matzá. Cuando Yeshua va para Emaús con los dos que iban, era el 4.º día de matzá. Era el primer día de la semana, después de esa ascensión secreta de él entregarse como la primicia al trono. Está nuevamente en la tierra, ejerciendo ahora su ministerio sacerdotal en resurrección. Totalmente aprobado el ministerio, y está ahí con los 2 discípulos en Emaús. Los otros están reunidos en Jerusalén. ¿Qué están haciendo? Participando de matzá. Cuando Yeshua está ahí sí ya sabemos que es un pan, pero es un pan de matzá con los de Emaús. Y él también, cuando toma el pan, dice, este pan, cuando él toma el pan, lo parte y lo bendice, es cuando ellos se dieron cuenta que era el Mashiach, porque el matzá representa al Mashiach. El matzá es el Mashiach que ha muerto, que ha resucitado y que ha ascendido. Son 3 asuntos del ministerio de Yeshua. Cuando él habló, la mujer que pondrá levadura en las 3 medidas de harina. En las 3 medidas de harina es en los 3 aspectos del ministerio de Yeshua. En su encarnación hay mucha levadura con respecto a la encarnación del Mashiach. ¿Qué levadura nosotros conocemos? Muchos dicen, él no es el Mashiach. Otros dicen, sí, él es el Mashiach. Otros, sí, él es el Mashiach, pero es un hombre nomás. Otros dicen, no, definitivamente el Mashiach no vino. No entienden esa parte del cuerpo de Yeshua, no entienden esa parte del ministerio de Yeshua. Cuando habla que la mujer puso levadura en las 3 medidas de harina, es que hay levadura en cuanto al concepto y a la visión de la encarnación de Elohim. Este es un aspecto que habla toda la Torá. La Torá es la que habla de esa necesidad que tenía Elohim de encarnarse, de Elohim venir hasta nosotros. Esa era una de las metas, ese era uno de los propósitos del Eterno. Entonces la mujer iba a poner levadura ahí para confundir a la gente con relación a quién es el Mashiach, con relación al cuerpo, con relación a la encarnación del Mashiach. Cuando el Malaj anuncia la venida del Mashiach, cuando habla con Miriam y le dice que es el Ruach del Eterno el que vendrá sobre ella, será cubierta con el poder del Eterno y quedará embarazada, habría una gestación, y a ese niño le va a poner Immanuel, Elohim con nosotros, le va a poner Amanel. El Mashiach es Amanel, es la reunión de Elohim. Es lo que dice Shaul, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Mashiach, él es la imagen visible del Elohim invisible. Entonces la mujer, las religiones, el enemigo iba a poner levadura en esa parte para que el hombre se confunda con relación a quién es nuestro Mashiach. Él es Immanuel, él es Elohim. Él es sin pecado, en él no hay levadura. Él no cometió pecado, él no cometió injusticia, en él no había la naturaleza de pecado. Cuando nosotros vemos lo que dice el profeta Isaías, que Elohim iba a dar su señal, y esta señal sería que una virgen daría a luz un hijo. Y cuando vemos ahí la palabra virgen en el libro de Isaías 7, dice que la palabra virgen en hebreo es más compleja, porque en hebreo hay 3 palabras para virgen, y cada palabra tiene un significado. Siempre hemos hablado de que Betulá, Alma y Nahara. Betulá, Alma y Nahara. Estos 3 términos en el hebreo para virgen. ¿Quién es una alma? Alma es una niña que no ha tenido todavía periodo menstrual, no ha tenido ovulación. Una betulá es una niña que ha tenido ya ovulación, es una mujer que ya tiene
facultades de ser embarazada naturalmente. Y una nara ya es una joven desarrollada que se puede ya casar y tener hijos. Pero el Eterno, yo les voy a dar la señal. La señal va a ser que alma, una alma va a quedar embarazada. Y esto, mis hermanos, rompe todo el concepto humano. Porque al decir el Eterno que un alma, está diciendo que el vientre de Miriam es solamente un vientre alquilado. Es solamente un vientre que va a recepcionar, que va a gestar, que va a hacer crecer ahí en ese vientre un cuerpo, dice los salmos. Sacrificios y ofrendas por el pecado no te agradaron, mas tú me preparaste un cuerpo. Ese cuerpo que el Eterno se preparó, ese cuerpo que Él preparó en la eternidad para Él, es, digamos así, para entenderlo en términos de hoy, es un óvulo ya gestado, es un óvulo ya trabajado dentro de Él con todos los genes divinos. Y ese óvulo completo es puesto dentro del vientre de Miriam. Por eso, la primera profecía que aparece en la Escritura, que es Bereshit 3:15, donde habla del hijo de la mujer, del descendiente de la mujer, habla así, del descendiente de la mujer. Los comentaristas judíos dicen, ya, o sea que el Mashiach no va a tener padre humano. El Mashiach no tiene padre humano. El Mashiach no tiene padre humano. Ni el óvulo es humano, ni el óvulo es el óvulo de Miriam. Es como una gestación in vitro. Esto es muy complicado, porque Shaul habla del hombre celestial. Es algo maravilloso. El cuerpo del Mashiach es algo maravilloso. Por eso Yeshua dijo, vamos a ver, ¿cómo les explico? ¿Cómo les digo esto del reino? Bueno, el reino de los cielos es como una mujer que tomó levadura y le puso en 3 medidas de harina. Y por eso hay tanta confusión con respecto al Mashiach, con respecto al rey del reino de los cielos. Mucha levadura en cuanto a la gestación, a este misterio de la gestación del Mashiach, a este misterio de nuestro Mesías. El cuerpo de él no tiene pecado. Incluso si se hubiera tomado el de Miriam, sí, pero él tenía que ser sin pecado para podernos redimir. Se hizo hombre, pero sin pecado. En el libro de Mateo, en el capítulo 1, donde habla de todas las genealogías, tiene que cumplirse la profecía que dice Bereshit 3:15, que el Mashiach tiene que ser un descendiente de la mujer. Uno, porque fue la mujer la que nos metió en todo este problema, pero el Mesías no tiene padre humano. El concepto que hoy enseñan es por una mala traducción del libro de Mateo. El capítulo 16 de Mateo es una tremenda levadura que se puso ahí en todas las versiones de las Biblias. ¿Qué dice el capítulo 1, 16 del libro de Mateo? Y Jacob fue el padre de Yosef, y Yosef Gabra de Miriam, de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. Cuando usted lee este verso en cualquier versión, usted puede leer este verso en la versión católica cristiana, en las versiones mesiánicas, en la Kadosh, en la israelita mesiánica, en cualquiera de las versiones. Ese verso está mal traducido. O sea, no se corrigió. El Brit Hadashah, la verdad, poco se ha corregido. Cuando nosotros vamos al texto arameo, a los textos más antiguos, dice, y Jacob fue el padre de Yosef. O sea, aquí hay dos Yosef. Y Jacob fue el padre de Yosef. Es un Yosef. Y Yosef fue el padre de Miriam.
el padre de Miriam también se llamaba Joseph. Aquí el Eterno lo que está tratando de mostrarnos es cuál es la genealogía de Miriam. Esta no es la genealogía de Joseph, sino la de Miriam. La de Joseph está en Gilel. Y nos muestra por dónde venía Miriam, partiendo desde que ella era una descendiente de Abraham, de David, y luego viene ya en el verso 16 mostrando la genealogía más cercana a ella. Y Jacob fue el padre de Joseph, y Joseph Gabra de Miriam, de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. Ahora, ¿cuál es el error que hay aquí en todas las versiones? Lea, tenga una versión si quiere ahí a mano, cualquiera que sea, y usted va a leer ahí, Jacob fue el padre de José, y José el marido de Miriam. Aquí cambiaron la palabra padre, Gabra, por la palabra marido. Y es una cosa totalmente diferente. Una cosa es padre, otra cosa es esposo. Y como esa versión y ese error está en todas las versiones, los antimisioneros, o sea, los que odian al Mashiach, se prenden de ahí para decir, mire, él no es el Mesías. Él no es el Mesías porque la profecía dice que el Mesías no tendrá padre. Pero cuando leen la versión errada, ahí dice que sí tenía padre. Porque cuando leen en la versión equivocada y dice que Jacob fue el padre de José y José el marido de Miriam, de quien nació el Mesías, pues claro, está diciendo que José es el padre del Mesías. Pero es un error, porque la profecía de Génesis 3:15 dice que es el descendiente de la mujer, o sea, sin padre humano, el que nos redimiría y el que terminaría con Hasatán. Entonces, ¿cuál es el texto correcto? Es lo que está diciendo el profeta Isaías. El Eterno está diciendo, yo les voy a dar una señal. ¿Cuál es la señal? La señal es que una alma, la señal es que una niña, una virgen, que no ha ovulado, que no ha tenido menstruación, va a quedar embarazada. Eso es terrible. Eso es asombroso, eso es maravilloso. ¿Cómo así? Sí, está bien que fuera una betulá, porque una betulá ya ha comenzado su periodo menstrual, pero una alma no. Entonces muestra que esto es un milagro asombroso. Es un milagro en el cual no interviene un óvulo humano ni un esperma humano. Y eso está diciendo en los Salmos, sacrificios por el pecado no te agradaron, mas tú me preparaste un cuerpo. Un cuerpo. Este cuerpo es maravilloso, el cuerpo del Mashiach, porque va a ser el cuerpo del Todopoderoso. Por eso el Malach le dice a Miriam, este niño Kadosh, este niño apartado que van a nacer, este niño le pondrás por nombre Immanuel, porque él es Elohim con nosotros. Entonces, ¿cómo es que dice el texto arameo? El texto arameo dice, y Jacob fue el padre de Joseph, y Joseph fue el padre de Miriam, de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. Entonces, este Joseph no es el esposo de Miriam. Este Joseph de Mateo 1:16 es el padre de Miriam. O sea, el papá de Miriam se llamaba Joseph y el marido con el que se casó luego, que nació Yeshua, también se llamaba Joseph. Hay dos Joseph y estos dos Joseph, uno que es el padre de Miriam y otro que es el marido de Miriam, los mezclaron por un error de traducción. Y ese error, mis hermanos, ha traído mucho problema. Ese error, pues uno sabe que es un error, pero eso es una artimaña del maligno. Es una artimaña de Hasatán para que... es un ataque directo contra la divinidad del Mashiach. Si él no es Elohim, él no puede redimirnos, porque es Elohim el que dice, yo soy su salvador, yo soy su sanador, yo soy su redentor. Y si él no es Elohim, entonces él no nos puede redimir. Si él no es Elohim, entonces él no puede perdonar pecados, porque solo Elohim perdona pecados. Eso lo dijeron los mismos Yehudí, ellos sabían cuando le bajaron a este paralítico delante de Yeshua y él le dijo, hijo,
tus pecados te son perdonados. Y ahí mismo él habla, ¿cómo este va a perdonar? ¡Qué blasfemia! Si solo Elohim perdona pecados. Sí, porque él es Elohim. Solo Elohim, porque él es Elohim. Y él les dice, bueno, a ver, dígame, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a este paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La levadura, mis hermanos, ha entrado en las enseñanzas de las religiones, en las enseñanzas de los fariseos, en las enseñanzas de los saduceos, en las enseñanzas cristianas, en cualquier enseñanza. Por eso necesitamos volver a la pura escritura. Es tiempo de matzá, es tiempo de purificar nuestros corazones con respecto al Mashiach. Es tiempo de purificar nuestras vidas con relación al Mashiach. Luego el Malach le dice a Miriam, le pondrá por nombre Yeshua. Y a Yosef también le dice que le pondrá por nombre Yeshua. ¿Y qué significa Yeshua? Yeshua lo que significa es Adonai, es nuestra salvación. Adonai es nuestra salvación. Ese es el significado. No solamente Salvador, sino Adonai es nuestra salvación. Ese es Yeshua. Esto es el puro nacimiento de Yeshua. Es lo que muestra la palabra con relación a este nacimiento sobrenatural del Mashiach. Sin embargo, aquí dice que aquí es donde se origina la levadura. Aquí es donde está la levadura. No entender esto es lo que genera todo tipo de malas interpretaciones, de ofensas, de herejías contra el Mashiach. Y tenemos que volver a esta parte de la palabra. En las 3 medidas de harina, en cuanto a la muerte del Mashiach, también se ha puesto levadura ahí. ¿Cómo es que el Eterno acepta sacrificios humanos si Él no quiere sacrificios humanos? Y hay una cantidad de barbaridades que la gente dice, no, Elohim no acepta sacrificios humanos. Y entonces el libro de Isaías, si el libro de Isaías habla de sacrificios humanos, habla de un sacrificio humano. Hoy no hay sacrificio de animales, pero Shaul dice, sí, hoy nosotros somos el sacrificio vivo, o sea que sí hay sacrificios humanos, no en la manera de un sacrificio animal, pero hay sacrificios humanos. En cuanto a la resurrección del Mashiach, también hay mucha levadura, porque muchos no creen que Él resucitó, ni los mismos talmidín de Él creían en la resurrección. Hoy dicen, hablar de la resurrección es una locura. Él resucitó. Pero no solamente resucitó, Él resucitó con su cuerpo de carne. Como Él dice ahí en la palabra, un espíritu, un ruach, un fantasma, no tiene ni cuerpo ni huesos como veis que yo tengo. O sea, cuando Él se levantó con su cuerpo y con sus huesos. Y así se presentó, y con huesos y cuerpo, así está en el trono, así rige este universo. El que rige este universo, el gobernador, el rey del universo, el Melech Haolam, el rey de las eternidades, Él tiene huesos y carne. No es un espíritu intocable, impalpable, no, Él tiene huesos y tiene carne. Y como le dijo a Tomé, acércate y tócame, que yo tengo huesos y carne. Él es palpable hoy día. Ese cuerpo, Él lo resucitó, ese cuerpo lo transfiguró, ese cuerpo lo ascendió, en ese cuerpo fue que ascendió. Y en ese cuerpo es que se presenta al trono como la primicia en el primer día de la semana, en ese cuerpo resucitado. Y es lo que nosotros vemos en el libro de Revelación, capítulo 15, donde hay todo ese homenaje, esa bienvenida, esa exaltación, esa unción. Se le da toda dignidad a este Elohim hecho hombre, que regresa al trono. Él parte del trono como Elohim, pero regresa al trono como un hombre que pasó por la muerte y que pasó por la resurrección. Ese es nuestro Elohim. Y Él cuando dijo que regresaría, Él dijo, yo regresaré como Elohim. Y ustedes se van a dar cuenta todo el esplendor y toda la majestad
que tengo y ustedes lo van a ver en mi venida. Hoy nosotros necesitamos ser limpiados de los conceptos religiosos, necesitamos ser limpiados de los conceptos tradicionales, de la levadura que hay en torno a Yeshua, en torno a su persona, en torno a su nombre. ¿Qué es lo que el Eterno ha venido haciendo poco a poco? Revelándonos su nombre, revelándonos su obra. Aprenderlo a ver en toda la Escritura, desde el comienzo hasta el final. Ver al Mashiach, especialmente en las palabras del Brit Hadashah, donde Él está revelado de una manera asombrosa, de una manera plena, de una manera completa, de una manera maravillosa. Y huir de todas estas malas interpretaciones, falsas enseñanzas. Estamos en una semana de panes sin levadura, una semana para que salga de nuestro corazón toda levadura con respecto al Mashiach primeramente, su obra, su redención. Como dice Shaul, nuestro cordero de Pesach ya fue sacrificado. Y como ya fue sacrificado, nosotros como personas somos ya una masa nueva, sin levadura. Muchas veces le ponemos nosotros mucha atención al pecado. No, el pecado lo llevó Yeshua en el madero. Él ahí lo trató, Él ahí nos perdonó, Él ahí nos limpió, Él ahí aplicó su sangre sobre nuestras vidas. Ya nosotros no podemos ser esclavos del pecado, no podemos porque el Ruach del Eterno está ahora en nosotros, el Ruach del Mashiach está en nosotros y nos va a impedir ser esclavos del pecado. ¿De qué quiere que Yeshua hoy, de qué es lo que Él nos advierte que debemos ser libres? ¿De qué es que debemos ser purificados? En Mateo capítulo 16, Yeshua habla repetidamente de una de las peores levaduras de las cuales debemos cuidarnos. Capítulo 16, verso 6 del libro de Matitiahu. Estén alertas, cuídense de la levadura, cuídense del hametz, de los perushim y de los sedukim. Cuídense de la levadura, de los perushim y de los sedukim. Dice ahí, ¿qué cosa es esa levadura de los fariseos y de los saduceos? Cuando los talmidim pasaron al otro lado del lago, se olvidaron llevar pan. Así que cuando Yeshua les dijo, estén alertas, cuídense del hametz, de los perushim y de los sedukim, ellos pensaron que le dijo porque no traían pan. Pero cuando Yeshua lo supo, dijo, ¿qué están pensando, hombres de poca emuná? ¿Qué es? ¿Porque no han traído pan? ¿No entienden todavía? ¿No se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 y de cuántas canastas llenaron sobrantes? ¿O de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas canastas llenaron de sobrantes? ¿Cómo se les ocurre a ustedes creer que yo pensaba que yo estaba hablando del pan? Guárdense del hametz, de los perushim y de los sadukim. Entonces, al ser reconvenidos, entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la interpretación errónea de la instrucción de la Torá, señaladas como verdades por los perushim y los sedukim. Esto es una tremenda levadura. Hoy día, en este tiempo de restauración de todas las verdades del Eterno, esto es mucho más necesario hoy que en otras épocas. Guárdense de la levadura del pan. No es eso. Porque Yeshua dice, bueno, todo alimento que el hombre come entra y sale a la letrina. Aquí dice que él está hablando
que se guardaran de la interpretación errónea de la instrucción en la Torá, enseñada como verdades por los Perushim y los Sedukim. Las tradiciones de los ancianos, las enseñanzas de hombres que no están en la Torá, pero que hoy se enseñan como verdades de la Torá. Guárdense de la interpretación errónea de la Torá. Cuando habla de las interpretaciones, él inmediatamente les hace a ellos una pregunta. Cuando Yeshua vino al territorio alrededor de Cesarea de Filipos, les preguntó a sus talmidín, ¿quién dice la gente que es el Ben Adán? Él había estado hablando de las erróneas interpretaciones de los fariseos y de los saduceos, y ahora les pregunta a ellos para ver qué tanta levadura de esa interpretación había en ellos. Y ellos le dijeron, bueno, algunos dicen que eres Yohanan el que sumerge en agua. O sea, algunos no creen que él es el Mashiach. Otros que Eliyahu. O sea, otros creen que es un profeta. Otros que era Jeremías y otro que era alguno de los profetas. De Yeshua se habla todo tipo de cosas. En las interpretaciones rabínicas se habla de todo tipo de cosas. Se hablan cosas horribles, se hablan blasfemias y se hablan cosas así como esto. Eran los muchos comentarios de la gente con relación a Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Él debe ser Yohanan. A Yohanan se le había cortado la cabeza. No, pero debe ser algo así como Yohanan. O debe ser como alguien como Eliyahu, por el poder que había en él. O tal vez como Irmiyahu, como Jeremías. O alguno de los profetas. Es los muchos conceptos que se tienen de Yeshua en la religión, por las interpretaciones humanas. ¿Quién es él? Entonces hoy día, no, él es un romano, él es un Cristo romano, él nació el 25 de diciembre, él murió el viernes, él resucitó el domingo. Todo eso es levadura. La gente dice, pero ¿qué importa si lo que importa es que él resucitó? No, pues el Eterno quiere que nos guardemos de la levadura. Es la levadura lo que hace que no entendamos bien a nuestro Mesías. Todos estos conceptos están todavía hoy. No, él no es el Mesías. No, él es un hombre. Él fue un hombre. Él no es Elohim. Hay una cantidad de cosas que la gente dice. Pero luego él les pregunta, pero ustedes, les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy? Mire que él está hablando dentro del concepto que él está enseñando aquí, la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esto que él está preguntando tiene que ver con eso. ¿Qué tanta levadura hay en nuestras vidas con relación a Yeshua? La primera pregunta, ¿qué dicen los hombres? ¿O quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Ben Adán? Y si nosotros vemos hoy los conceptos, luego les pregunta a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy? Todos se callaron, porque todos todavía tenían conceptos errados con relación a quién es el Mashiach. Solo Kefa se levanta, solo Shimeón Kefa. Él responde y dice, tú eres el Mashiach. Tú eres el Mashiach. El Ben Elohim Haim. Tú eres el Mashiach, el Ben Elohim Haim. Mire que ese concepto no estaba en ellos. En la gente estaba pensando que era algún buen hombre, algún profeta. Lo máximo que creían era, bueno, algún profeta. Pero puede ser que sea Jeremías que ha resucitado, o puede ser Eliyahu que vino, porque como él no murió, puede ser Eliyahu. Puede ser Yohanan, pero esto que está viendo Kefa,
Esto es lo central de la vida del Mashiach. Y aquí es donde tiene que correrse toda la levadura. Tú eres el Mashiach. El concepto del Mashiach no es el concepto de Occidente. El concepto del Mashiach en la Escritura, en el Tanaj, el concepto de Mashiach no es el concepto de las religiones. El concepto del Mashiach es un concepto divino. Es algo que sale en el corazón del Padre. Cuando le dice ahí en Matitiahu capítulo 6 que Yosef fue el padre, Jacob fue el padre de Yosef, Yosef fue el padre de Miriam, de quien nació Yeshua, llamado el Mashiach. Llamado el Mashiach. Dentro de todos los nombres de los más de 70 nombres del Eterno, uno de los nombres del Eterno es el Mashiach. El Mashiach no es ese artículo, él no es un artículo, es el Elohim. Elohim Mashiach. Es Elohim el Mashiach. Cuando nace, dice que los malajim vinieron y dijeron, trayendo una buena noticia: hoy ha nacido en la ciudad de David. Hoy ha nacido en la ciudad de David. ¿Quién? Adonai el Mashiach. En el libro, en el texto arameo dice, hoy ha nacido en la ciudad de David Mariam Meshijá. Y así es como le está diciendo el malaj a Miriam, que el hijo que iba a nacer, que Yeshua, él es el Mashiach, él es Immanuel, Elohim con nosotros, pero él también es el Mashiach. El Mashiach, él es Elohim, Eloah el Mashiach. No, hay veces que confundimos los artículos. Por eso hay veces cuando mi hermano Dagoberto, él está orando y él dice HaMashiach. Eso es lo correcto, HaMashiach. Si yo digo Mashiach, porque aunque HaMashiach, o sea, él, ese es Eloah el Mashiach, Eloah. Y Shimeón, él estaba viendo quién era el Mashiach. Tú eres el Mashiach. Eloah Mashiach. Eres Adonai el Mashiach. Tú eres el Ben Elohim Haim. Ben Elohim Haim. El Mashiach. Ben Elohim Haim. Tú eres el Mashiach. Eloah el Mashiach. Tú eres el portador del Elohim viviente. Eres el portador del Elohim viviente. Eres la habitación del Elohim viviente. Eres la manifestación del Elohim viviente. Eres la expresión del Elohim viviente. Lo que estaba viendo Kefa, mis hermanos, estaba en una dimensión diferente a lo que los hombres naturales estaban viendo. Y Yeshua se dirige a Kefa y le dice, Shimon Barjona, Shimeón Bariona. Y Yeshua le dijo, bendito eres, porque ningún ser humano te reveló esto. Ningún ser humano, ningún profeta reveló esto en el pasado. Eran revelaciones nuevas, eran revelaciones que estaban llegando por la presencia y por la Shejinah del Mashiach. Sino mi Padre Celestial. También te digo esto, tú eres Kefa. Y sobre esta roca, Eben, sobre esta roca que soy yo, edificaré la asamblea de Israel, y las puertas del Sheol no prevalecerán, no podrán vencerla. Sobre esta roca, esa palabra roca en hebreo es Eben, la roca que lo seguía en el desierto, esa roca es Eben en hebreo, y Eben son dos palabras que se juntan en una, y Eben es la contracción de la palabra Af y Ben. Af es padre, Ben hijo. O sea, ¿quién es la roca? Es el padre hijo. Es el padre hijo. El padre hijo que es Ehat. Es el padre que se manifiesta como hijo. Es el padre que viene como hijo. Es el padre que viene como el Mashiach. Él es la roca. Él es la roca de Israel. Él es la poderosa roca segura en la cual él está diciendo, edificaré la asamblea de Israel y las puertas del Sheol no podrán vencerla.
Esta traducción que tenemos ahí en Mateo 16, 18, encontramos en una traducción muy antigua y tradujimos esto porque nos pareció interesantísimo cómo habían interpretado este verso en el pasado. Yo te digo que tú eres Kefa y que sobre la masa rocosa que soy, que encima de la piedra cincelada por Adonai que soy, de la roca preciosa de mi fidelidad, de la piedra íntegra que soy, que sobre la roca valiosa que es mi testimonio, que encima de la piedra viva no profanada por el hierro de la muerte que soy, construiré mi quejilá, mi templo espiritual, lo que será mi gloria, mi pueblo, mi casa de oración, mi congregación de Kedoshim, que fueron emancipados, mi asamblea de los que se destacaron por existir dentro del Tanaj en libertad. Y te anuncio que las puertas del Seol no prevalecerán, no ejercerán fuerza contra ella. Las puertas del Sheol, toda la cantidad de levadura que ha emergido de las puertas del Sheol. Las parábolas de Mateo capítulo 13, Yeshua dijo, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que al sembrarla la verdad es la más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando crece se convierte en un árbol. Y digo, wow, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo nunca he visto eso. Yo nunca he visto que una semillita de mostaza se convierta en un árbol, pero Yeshua está dando una parábola, una enseñanza. Así es la palabra del Eterno. Tiene que ser un alimento, tiene que ser como una hortaliza, tiene que ser algo que nos alimenta, algo que es fácil para nosotros recibirla. Todo alimento que es nutritivo es el alimento más sencillo, el alimento que es económico, el alimento que es fácil de cocinar o de preparar, que es fácil de servir, es un buen alimento. Lo que se complica ya no es tan bueno. Y aquí él dice, el reino de los cielos es así, como una semillita de mostaza. La palabra del Eterno es así. Es fácil de entender, no es complicada, es fácil. Por el Ruach es fácil de entender. Por el Ruach del Mashiach es fácil de entender. Y Yeshua, él no es complicado. Y Yeshua, él siempre está disponible. Él es nuestro maestro. Tenemos la mente del Mashiach, está dentro de nosotros y por nuestra mente fluye la mente del Mashiach. Somos uno con él, uno en su vida. Pero ese grano de mostaza se convirtió en un gran árbol, porque él está hablando de lo que sucedería con las religiones. Cómo reemplazarían a Israel, cómo reemplazarían el reino, cómo reemplazarían al Mashiach, que es así como esa hortaliza, que es accesible, que es fácil de digerirla. Pero las religiones lo reemplazarían con un gran árbol. Y ese gran árbol serviría sencillamente para hacerles nidos a las aves del cielo. O sea, hoy la levadura ha crecido, se ha inflado, está por toda la tierra y la gente se enorgullece al decir, por ejemplo, nosotros, el pueblo árabe, somos 2.000 millones de personas en esta religión. Los católicos dicen lo mismo. Sí, nosotros también somos como 2.200 millones. O sea, son grandes árboles, pero ahí no está el Mashiach. Al Mashiach lo encontramos en la escritura, en la comunión, ahí cercanos con él. Y hay que tener cuidado con esta levadura. Cuando él comienza a hablar de esto, de la levadura, él dice así: les dijo, muchos de los escribas y perushim, él está hablando de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los perushim son los que han traído muchos mandamientos humanos que no están en la Torá
sin embargo, los enseñan como mandamientos de la Torá, como si fuera la Torá. Más cuando hoy hablamos de la Torá oral, que habíamos hablado ya en algunas de las parashot. La Torá oral, que son todos los comentarios humanos. Sí, son comentarios de Israel, de los judíos, de sabios, pero mucho de ese material no son la Torá. Son solamente interpretaciones humanas, son sencillamente tradiciones de los ancianos. Y Yeshua dice aquí, muchos de los escribas y fariseos se sientan en la silla, en la cátedra de Moshe. ¿Quiénes tenían la responsabilidad de la cátedra de Moshe? ¿Quiénes tenían la responsabilidad de enseñarle al pueblo? Los sacerdotes y los profetas. Pero ahora lo que está diciendo Yeshua era que los sacerdotes y los profetas habían sido reemplazados por los perushim. Habían tomado una posición que no les correspondía. $400 años antes de la venida del Mashiach, en el libro de Malaquías, habla de 400 años de silencio del Eterno. El último profeta Malaquías, pero de Malaquías a Mateo hay 400 años de silencio del Eterno. Pero en ese periodo se levantaron fariseos, rabinos, saduceos, se levantan todas estas clases para reemplazar el sacerdocio del Eterno. Y eso es lo que él está diciendo. Muchos de los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moshe. No les corresponde porque a ellos no se les asignó ese lugar. Tomaron ese lugar. Así como pasó con los macabeos cuando ellos tomaron el sacerdocio. Eso no les pertenecía. Los saduceos no era para que el sacerdocio venía por la línea de Aarón. Era un sacerdocio levítico. Aquí también, aunque el sacerdocio era levítico, pero habían tomado ahora los perushim y los seduquim este lugar. Ahora Yeshua dice, bueno, entonces entiendan, cualquier cosa que digan que Moshe dijo, obedézcanlo. Bueno, cualquier cosa que digan que Moshe, aquí la manera de identificar una verdad o una mentira o un error es la Torá. La Torá es el filtro. Si está en la Torá, háganlo. Si Moshe lo dijo, háganlo. Si está escrito, háganlo. Si está escrito en la Torá de Moshe, entonces adelante. Háganlo de acuerdo a las leyes de la Torá. Háganlo así como dice la Torá. Estamos este año celebrando Pesach, por ejemplo. Pesach dice la palabra que es el 14, y Yeshua la celebró el 14. El 15, desde el 15 se llama Matzah, pero hoy día se celebra Matzah desde el 14, y por eso está el mundo confundido. Ah, no, pero es que las autoridades lo han dicho. Sí, pero aquí me dice la palabra que si Moshe lo dice, ¿cómo lo dice Moshe? Ah, pues Moshe me dice que el 14 es Pesach y que el 15 Matzah. Listo, hágalo así. Hágalo de esa manera. Y eso está diciendo, esa es la orden, esa es la línea. Si Moshe lo dijo, háganlo. Y háganlo de acuerdo a las leyes de la Torá. Pero no hagan conforme a la interpretación que hacen de esos mandatos. No le inventen cosas, no le agreguen cosas. Háganlo así de sencillo como está en la Torá. Ni hagan según sus obras. No tratemos de imitar. No, porque ya eso es levadura. La interpretación que se hace a las takanot, a los mandatos, no, dice Yeshua, no. Ni hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Por qué se corre Matzah para Pesach? Porque no tienen templo, no tienen sacerdocio, no tienen sacrificio. Los que tenemos sacrificio tenemos que celebrarlo el 14. Nosotros tenemos el sacrificio de Pesach. Tenemos a Yeshua. Él es el celebrado. Celebramos a esa obra maravillosa que Él realizó hace 2000 años justamente para la festividad de Pesach.
Y luego, a partir del 15, matzah, panes sin levadura. Pero es que celebran Bikurín el domingo. Sí, pero nosotros entendemos que Yeshua resucitó en Shabbat y que se ofrece como primicia en el trono el domingo. Es diferente. Hay una infinidad de interpretaciones que el Eterno dice, no sigan eso. Ojo con la levadura de los fariseos. Ojo con la levadura de los saduceos. ¿Cuál era el problema de los saduceos? Que no creían en la resurrección, ni ángeles, ni nada de eso. Es imposible que Yeshua muera y resucite. ¿Cómo así? Como hay muchos hoy, saduceos de hoy. Incluso están en el mesianismo, incluso están en el cristianismo. La línea es la Torá. La base es la Torá, porque ahí es donde entendemos y ahí es donde dice el Eterno esto. ¿Cuál es el secreto? Cualquier cosa que haya dicho Moshe, háganlo y háganlo de acuerdo a las leyes de la Torá. Pero no hagan conforme a la interpretación que ellos hacen de esos mandatos. Porque hoy hay mucha literatura, nos ha tocado hablar tanto para poder que la gente al fin entienda lo de la levadura y puedan centrarse en la Torá. La Torá se centra totalmente en el Mashiach. El centro de la Torá es el Mashiach. La meta de la Torá es el Mashiach. Entonces, mis hermanos, que el Eterno nos ayude en estos tiempos especialmente a sacar la levadura con respecto al Mashiach, a esas 3 medidas de arena, a ese ministerio de Yeshua, al ministerio de su encarnación, de su muerte, de su resurrección y ascensión. Él no solamente resucita, Él asciende. Y de eso poco se conoce hoy, de esa parte del ministerio de Yeshua. Entonces, mis hermanos, mañana, si el Eterno nos permite, tenemos un gran día, porque es el día de la resurrección. No que Él resucite mañana, Él resucitó en Shabbat. Entonces se hace una gran festividad con respecto a la resurrección del Mashiach. Panes sin levadura es el tiempo para conocer del Mashiach, para conocer su ministerio, para conocer lo que es ese pan sin levadura, para conocer lo que es ese matzá. Por un lado el matzá es Él y por el otro lado también nosotros. Como Él dice, ustedes son masa pura, porque nuestro sacrificio ya se realizó. Y ese sacrificio nos limpió, nos purificó, nos hizo nueva masa. Y estamos aquí para Él y nosotros, Él como la nueva masa, nosotros como la nueva masa, ser juntados en uno para poder realizar la obra de este tiempo final hasta que establezcamos su reino en esta tierra. Shalom y Hag Sameach, mis hermanos, Hag Sameach Matzah. Amados hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición y edificación en sus vidas. Entender el por qué, cómo y cuándo Yeshua resucitó es uno de los puntos magistrales para todo creyente en Yeshua HaMashiach. Pero bueno, creo que ha quedado muy detallado y muy bien explicado por nuestro hermano Moshe Ben Israel. Así que nos vamos a despedir de todos ustedes, pero no sin antes hacer una oración para dar gracias al Eterno. Y como dice el Salmo 122, orad por la paz de Jerusalén. Vamos a dar gracias al Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias te damos por este nuevo día, por tu amor y tu misericordia. Bendito eres tú, Señor, Dios del universo, que todas las cosas han sido creadas por tu poder, por tu poderosa palabra y por tu infinita misericordia. Tú que eres misericordioso, bueno, que das al ser humano más de lo que nos merecemos, has permitido la redención por medio del Cordero, por tu Hijo Yeshua, que vino a darse por toda la humanidad, llevando todos los delitos y pecados, mostrándonos tu gloria y
tu amor hacia el ser humano. Así que yo te quiero dar gracias, Padre Eterno. Bendecimos a nuestro hermano Moshe Ben Israel con estas palabras de sabiduría guiadas por el Ruach Adonai. Te bendecimos a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, que esta palabra llegue a miles y a miles de personas para que puedan recibir la verdad de esta enseñanza, la cual es como agua en tiempo de mayo, para que podamos refrescarnos y abrir nuestros ojos para ir conociendo tu amor y tu gran personalidad hacia nosotros. Bendecimos también al pueblo de Israel, lo bendecimos a sus gobernantes, a sus políticos, a sus dirigentes, a las FDI, a los secuestrados, a todos los inocentes que están cayendo. Padre Eterno, que toda esta guerra infame, Señor, sea para que tu pueblo Israel se vuelva hacia el Mesías Yeshua y puedan recibir la verdad y la revelación por medio del Ruach Adonai, quebrantando la dureza del corazón, pues tal y como está escrito en Romanos 11:25, cuando venga el Sión, desde Sión el libertador, todo Israel será salvo. Te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus mandamientos y a ser salvos por la gracia. Ayúdanos, Señor, porque no nos merecemos estar delante de ti, pero tú nos has llamado a tu reino. Así que si tú nos has llamado, es con un propósito que debemos de cumplir como siervos fieles. Te bendigo y te doy gracias, Padre Eterno, por tu bondad y tu gran misericordia. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, ya nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por su tiempo y que tengan una muy buena semana. Shavua Tov. Shalom Aleichem. Don't